lo que predicaban en días anteriores, que es el grado más elevado o más alto, la posición más elevada que tú le puedes dar a alguien dentro de su grupo. Es aquel que tiene la posición más alta y más elevada. El que tiene la supremacía, no hay otro que tenga una posición más alta que ese que tiene la supremacía. Aquel que tiene la eminencia, aquel que tiene el grado más alto en él. Eso es supremacía. De modo que cuando el Señor nos habla de supremacía, entendemos que Él es el que tiene el grado más alto, más elevado, y que por muchas cosas que a nosotros nos parezcan sorprendentes, sí, por muchas cosas que a nosotros nos parezcan sorprendentes aquí en la tierra, no hay otra cosa más elevada que nuestro Dios. No hay nadie más alto y más elevado que nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie ni nada que se pueda colocar por encima de Él. Por lo tanto, cuando habla de supremacía, está diciendo, o le estamos entregando o reconociendo la supremacía que Él ya tiene, es reconociendo que no hay nada, absolutamente nada de lo que nosotros conozcamos, y aunque no lo conozcamos, que esté por encima de Él. Todo lo que está por debajo de Él. A eso se refiere con la supremacía. Por eso cuando la palabra habla de que Él merece la suprema alabanza, está hablando de que la alabanza o lo que podamos decir de Él es lo más elevado, lo más alto que Él reconoce, que podemos reconocer de Él. Entonces, en nuestra vida, esa supremacía del Señor tiene que estar. ¿A qué me refiero con eso? Que yo como hijo de Dios debo de estar reconociendo constantemente en mis acciones, en mi manera de yo conducirme, lo que es la supremacía de Dios, la supremacía de Cristo. Que yo, con todo lo que yo haga, yo reconozca que no hay nadie más alto que Él, que no hay nadie más elevado que Él, que todas mis acciones y las cosas que yo puedo vivir y puedo hacer reconozcan que no hay nadie más elevado que al Dios a quien yo le sirvo. Entonces, cuando yo digo supremacía de Dios, estoy entregando el grado más elevado a Él. Esa supremacía tiene que verse en la vida nuestra. Y entonces, cuando nosotros, como hijos de Dios, venimos al Señor, venimos con un tiempo como de proceso o de prueba donde Dios nos atraviesa a cada uno de sus hijos. Y este tiempo necesita, dígale al que está a su lado, de que yo resista con la fe que tengo. Vamos a ver qué dice Hebreos 12. Dice el verso 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor número tan grande, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Antes de continuar leyendo los versos siguientes, vamos a detenernos ahí. Lo primero es que el verso 1 al 2, nos está hablando acerca de lo que tiene que ver
el Señor nos está diciendo que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Y nos está dando un mandamiento, y es que nosotros mismos nos despojemos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Las cosas que en nosotros constituyen pecado, la separación que teníamos con el Señor, y todas aquellas cosas que a nosotros hacen que nos separemos de Dios, que constituyen pecado. Aquel pecado que nosotros por naturaleza humana arrastramos. Dice el Señor que tenemos nosotros que despojarnos de ese pecado. Pero no solo del pecado, sino también del peso que nos asedia. Habla de el peso, esa situación que tú y yo pasamos, que no es el pecado que nos está asediando, sino que a veces son malas decisiones que tomamos, ese peso que llevamos de alguna amargura, de alguna aflicción, de alguna situación difícil en nuestra vida. Ese es el peso, como se hablaba en el tema anterior, el peso que a veces nosotros cargamos como hijos de Dios. Y no, el Señor, a mí me llama la atención que a esta iglesia de los hebreos no le dice, si alguno tiene pecado o si alguno tiene peso que le asedie, despójese de él. Él le dice, despójense del peso y del pecado que le está asediando. Es decir, que probablemente la iglesia completa tenía peso y tenía pecado que le estaba asediando. Aquel que diga, que yo no tengo tentaciones, es que yo no tengo pecado, yo no tengo ocasiones de caer. Eso es mentira. Porque todos como hijos de Dios tenemos algo que a cada rato nos está como acechando, tratando de debilitar, a ver en el momento en el que tú y yo dejamos la comunión con el Señor para volver a resucitar y hacer que nosotros volvamos a perder esa comunión con el Señor. Cada vez que nosotros comenzamos a dejar de tener comunión con la palabra, de tener esa comunión con el Señor, cuando yo le hablo al Señor y Él me habla a mí, cuando yo me descuido de eso, nuevamente el pecado que está en mí toma fuerza, y aquellas debilidades que eran en mí, que son en mí, cuando yo bajo mi condición de comunión con el Señor, ellas vuelven y toman y se fortalecen. Ellas no se van de nosotros. Nosotros vamos a tener luchas constantes en nuestro interior. Ellas probablemente, miren, no se van a ir, van a estar acechando. Quiere decir, yo no soy libre del pecado. Tú eres libre del pecado. Diga conmigo, yo soy libre del pecado. Porque Cristo, ¿qué hizo? Me hizo libre del pecado. Él venció el pecado. Pero yo tengo que estar con el que venció el pecado para que el pecado que Él venció no me venza a mí. Entonces hay un pecado que me asedia y hay un peso que me asedia, que ya no es esa tentación que yo tengo de caer en algo, sino que es malas decisiones, amargura por algo que me hicieron o porque yo hice, malos pensamientos, malos deseos en mí que se alojan, y tengo ese peso por algo que hice, una mala decisión, una situación difícil por la que yo estoy pasando. Eso se convierte en un peso que yo llevo. ¿Y qué pasa entonces con el pecado y el peso? Que van a querer hacer que el propósito de Dios no se cumpla en la vida del Hijo de Dios. Habla aquí en los versos 3 y 4, quiero que vayamos ahí mismo al 12:3, que dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No me detengo mucho en los versos porque no saldríamos de ahí ahora. Quiero enfocarme en lo principal en esta hora, en este tiempo, bajo el tema de la resistencia. Es que Jesús, en los versos 3, sufrió contradicción. ¿Y de quiénes? De pecadores contra Él. ¿Cuánta gente no contradijo lo que Jesús dijo? No le atacaban. ¿Cuánta gente perseguía a los fariseos? Toda esa gente de aquel momento atacaban a Jesús por las verdades que le enseñaba. Y Jesús dice que fue menospreciado